Bueno, esta mesa ya la hemos hecho anteriormente, pero ahora tenemos algo más concreto. Ya hemos explicado también por qué es importante, pero vamos a volver a decirlo. ¿Por qué es necesaria una reforma fiscal o tributaria? ¿Y cuál es la diferencia del pacto y la reforma? Si lo que ahora se está planteando es una reforma o un pacto, porque para un pacto va a ser muy difícil. No tenemos tiempo suficiente de aquí a finales de año, si se quiere implementar en el 2022. Pregunto, Fabricio. Claro, lo que pasa es que hay un elemento que ha acelerado la reforma. Originalmente la idea que se tenía, por lo menos era la que compartíamos varios de los que estamos en la mesa, era que el gobierno incluso mandó un presupuesto sin ajuste tributario y que el próximo año se haría una ley aparte y después con el presupuesto intermedio, mal llamado presupuesto complementario, ahí se ajustarían los temas. Pero ¿qué pasó? Las agencias calificadoras de riesgo le advirtieron al gobierno que si no daba una muestra de que iba a mejorar los ingresos tributarios, iba a haber un downgrade a la deuda pública dominicana. Entonces eso cambió los tiempos e hizo que el gobierno trajera lo que iba a ser el próximo año, lo pusiera de manera emergente. La gente se dio cuenta con una declaración hasta cierto punto que llamó la atención porque escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decir que él iba a dar tiempo a que el gobierno trajera la reforma antes de aprobar el presupuesto. Entonces, después vimos que eso no era un pensamiento en solitario, sino que era algo más coordinado, que él salió primero, pero obviamente lo que estaba claro era que había un cambio de estrategia y que el gobierno estaba prácticamente combinado a hacer la reforma o a introducirla dentro del presupuesto para el próximo año. ¿Y este documento es un documento gubernamental con una propuesta, tú que hablaste de borradores, con una propuesta al momento o ha sido ya modificado? Ustedes que tienen información. La propuesta ha sido modificada. De hecho, este borrador que salió es una de los tantos borradores. Lo que pasa es que este borrador tiene planteamientos que aparentemente son más concretos, son cosas que están ahí que se van a quedar, porque hay impuestos o tasas que ya están ahí señaladas que se van a quedar. Algunas tal cual fueron presentadas y otras modificadas por lo menos en el porcentaje, pero sí se van a quedar ahora. Como propuesta del gobierno. Como propuesta del gobierno. Exacto. Como propuesta del gobierno. Ahora, sí quiero dejar claro que nosotros como país hemos sido irresponsables en la postergación de la reforma fiscal. 8 años. Independientemente de que ha habido pandemia, creo que en este momento el ánimo de que esté a favor o en contra de que se aplique la reforma fiscal, este es el momento. No porque le convenga o no al gobierno, es que creo que al país le conviene, porque nosotros no podemos caer en una situación de déficit inmanejable. Y creo que la reforma al sistema tributario nuestro ya... Yo creo que la queja principal de la sociedad es que los impuestos siempre le caen más duro a la clase media y a la clase baja. Por ejemplo, ahora en este borrador se propone aumentar de un 25 a un 35% en impuestos sobre la renta a las personas que ganen más de 70,000 pesos pero eso no mensuales. Son clase baja. Es posible, bueno, clase media, es posible hacer esta reforma sin afectar tanto a la clase media baja. Aquí hay economistas con mucha experiencia y saben que siempre es así. Con Isidoro. Vámonos de este lado. Primero, no hay impuestos buenos. Exactamente. Todos los impuestos La palabra impuesto es que no lo imponen. No imponen. No hay forma de hacer una reforma del sistema tributario que no afecte a todo el mundo. Es decir, no hay ningún impuesto que tú puedas diseñar que no impacte algo a la gente pobre, a la clase media, y el esfuerzo principal que debe hacer el gobierno es tratar de que el mayor peso de la carga sea sobre la clase alta. Pero hay un asunto que todos tenemos que tener conciencia sobre eso. El instrumento de dotar de progresividad al sistema fiscal, de hacer que los impuestos, de hacer que el sistema fiscal afecte poco a los pobres, o que mejor dicho,
mejore la situación de los pobres, no son los impuestos, son los gastos. Es decir, ¿qué se hace con ese dinero? Y es ahí donde el gobierno tiene que poner el empeño, porque eso fue que siempre se habló de pacto fiscal. Exacto. Por ejemplo, ahora mismo que la gente está tan preocupada por el tema de que un policía mató a una señora, una arquitecta por ahí, que la policía... Señores, el gobierno tiene que plantearle a la sociedad, y por eso se habló de un pacto. Usted quiere una policía eficiente, usted quiere sentirse seguro andando en la calle, estando en su casa, estando en el parque. Bueno, pues pague por eso, porque eso tiene un costo. No, ya pagamos por eso. No hay desayuno gratis en definitivamente dentro del borrador. Don Isidoro, perdón, Maricela, porque don Isidoro menciona algo importante. También hay un problema de comunicación. El relato. Es el relato que se haga. ¿En qué se va a invertir? El gran problema de la resistencia que existe es que los impuestos han servido también para actos de corrupción, falta de transparencia, desvíos, no se han invertido en la enriquecimiento ilícito, y la gente dice, mantengo los mismos niveles de vida con menos posibilidades de ascender a otros segmentos. O se pudiera paliar el déficit por eso. Hay un problema. Por eso, Faride, no es casual que hace un par de días el gobierno anunciara la contratación de una serie de abogados para recuperar bienes sustraídos al Estado. Pero con el tema del impuesto sobre la renta que mencionaba Camila hace un momentito, ahí hay algo que a mí me gustaría que alguno de ustedes me responda. Y se supone que se paga impuestos a partir de una escala que está establecida, 416,000 pesos anuales, que es aproximadamente 34,000, 35,000 pesos mensuales. Pero cuando eso se estableció, el dólar no estaba como está ahora, la inflación no estaba como está ahora. Entonces, obviamente, los 34,000 pesos de hace 10 años no son 34,000, no son los de hoy, no valen para lo mismo que hoy. Ese tope no debería subirse en una reforma. No, Apolinar, no. Bueno, yo quisiera comenzar por la necesidad de la reforma fiscal. No es necesidad de ingresos, sino es necesidad de ajustar la estructura del gasto público. Porque como bien decía Faride, efectivamente en ese gasto público no solamente hay una concentración de gastos en los gastos corrientes, que son los de menor impacto en la economía dominicana, y se ha reducido muchísimo lo que es el impacto de los gastos de capital, que tienen un doble efecto sobre la economía. Primero, expanden la capacidad productiva de la economía, y además crean empleo. Y esos dos elementos no los encontramos en los gastos corrientes. Pero es difícil resolver el problema de los gastos corrientes porque ahí usted tiene el 36% de intereses de la deuda y ahí usted tiene los pagos a los asalariados. Pero el gasto público, justamente con un deterioro de los ingresos, me ha provocado un déficit fiscal que me ha llevado justamente a contratar deuda y a cerrar la brecha entre ingresos y gastos con deuda pública, no con ingresos. Entonces, ¿qué ha ocurrido con eso? Que teníamos una deuda pública que era en el año del 2005 alrededor del 8 o 9% del producto, y hoy tenemos mejor contada que el gobierno, porque el gobierno no la cuenta bien, la deuda de alrededor de 71% del producto según el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué hay una diferencia de 15 puntos entre lo que hace Hacienda y lo que hace el fondo? Porque el fondo cuenta todo el sector público y Hacienda solamente el sector público no financiero, dejando de lado las sedes, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los ayuntamientos, la CDE, el Banco de Reservas y también el Banco Central, que se piensa capitalizar con ingresos nuestros cuando hay otras formas de hacerlo sin tocar a los pagadores de impuestos. Entonces, por eso es el pacto. Es fundamentalmente gastos. No hay tiempo para un pacto. No solamente no hay, sino que lo quieren cocinar en el Congreso, cuando sabemos que ese Congreso no representa a la sociedad. Ese Congreso representa intereses, ese Congreso representa a otros y no representa a la gente.
Entonces, no se puede trasladar la discusión del pacto, si es un pacto, al Congreso. Hay que discutirlo con la sociedad y luego entonces llevarlo al Congreso. Y sobre lo que preguntaba Diana, sobre el impuesto sobre la renta y el tope. A los asalariados. Mira, la inflación en este caso no ha sido provocada por políticas públicas domésticas. Ha sido fundamentalmente, ha sido fundamentalmente un problema de, digamos, de frecuencia de viajes por la disponibilidad de contenedores. Y eso ha reducido la oferta a partir de una reducción de las importaciones y obviamente eso ha incrementado los precios porque la demanda a través de los subsidios y a través de una serie de elementos que, digamos, colocó el gobierno para combatir la pandemia, ha mantenido de alguna forma el tamaño de la demanda. Y eso ha ocurrido que tenemos inflación, además de la especulación que obviamente normalmente ocurre. Pero, don Apolinar, no es lo mismo, es verdad lo que dijo Diana, perdón, no es lo mismo 35,000 pesos hace 20 años, 10 años, que hoy día. 70,000 pesos, cuando ella dijo, eso es clase media alta. Sí, realmente la mayor parte del dominicano no paga impuestos sobre la renta porque no tiene salario. Pero lo que ocurre, déjame, Fabricio, discúlpame para terminar de corregir esa idea. O sea, vamos a hacerlo. La cuestión, si tú pones en tus impuestos, es decir, en eso que tú estás planteando del impuesto sobre la renta, la corrección de la inflación, entonces tú vas a tener unos, digamos, ingresos crecientes en la medida en que cambian los precios. Entonces, si eso se hace de esa manera, pues efectivamente tú vas a sacrificar a la gente mucho porque inmediatamente suba la inflación, pues efectivamente vas a modificar la cantidad que vas a pagar. Y eso es un problema. Yo creo que lo primero que hay que decir es que una estructura tributaria responde a un modelo de desarrollo económico. O sea, en vez de analizar figura por figura, hay que ir al meollo del asunto. El último cambio estructural de nuestra economía, que fue en el año 2020, en el año 1992, curiosamente, ahí entra el Código Tributario Dominicano, era un diseño de cambio de modelo de desarrollo económico. A diferencia de otros países, los ingresos de nuestro país son fundamentalmente ingresos tributarios. Nosotros no tenemos minas de petróleo, ni gas natural, ni puertos logísticos importantes como el Canal de Panamá, aunque tenemos explotación minera, pero eso representa muy poco en términos estrictos de los ingresos tributarios. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer? Por eso nuestras figuras impositivas son relativamente altas. Pero ¿qué ha pasado del 92 para acá? Es que ha habido un proceso de contrarreforma expresado en leyes sectoriales que buscaban incentivar, mejorar, cuyo objetivo era bajar la tasa de impuesto efectiva de ciertos sectores. Exactamente. Eso ha complejizado tanto nuestra estructura tributaria que lo que ha hecho es que pierde eficiencia en las principales figuras. Exacto. El ITEVIS hoy recauda solo un 62, 63%. Incluso los selectivos, que son más agresivos, también han caído de efectividad. Por eso, la reforma de hoy tiene que ver con la sociedad pospandémica y quería detenerme un minutito en eso. La sociedad pospandémica va a requerir de un Estado más fuerte, que tenga la capacidad de ir en auxilio de los sectores más vulnerables y de aquellos que no eran tan vulnerables y que la pandemia lo ha convertido en vulnerable. Entonces, obviamente aquí hay que hacer una reforma de carácter estructural mirando a la sociedad pospandémica y más que irnos a figuras por figura, ver cómo mejoramos esa estructura tributaria para hacerla más eficiente en términos recaudatorios. No nos vamos a ir figura por figura porque no nos va a dar tiempo en el tiempo que queda, pero sí es importante hablar de la expansión de la base, o sea, de la informalidad, de la forma como se va a atraer a todas esas personas con la simplificación, porque eso es importante, simplificar. También tenemos que hablar del ITEVIS, del IVA, de cómo se propone y las medidas que tú entiendes, y el impuesto sobre la renta, por supuesto, que mucha gente está preocupada con ese tema. Todo esto cuando regresemos un poco más, a ver si nos da tiempo. El anticipo es lo primero que tengo aquí, cariño, el anticipo, porque eso hay que felicitar, eso hay que agradecerlo cuando regresemos después de la pausa.